Les decía que este fin de semana tuvimos ese curso de hipnosis al que todos estaban invitados. La verdad es que hicimos un seminar muy especial, una vivencia muy significativa, ¿no? Los que asistieron creo que nos pueden dar testimonio de eso. Y la verdad es que eso me llevó a pensar muchísimas cosas, a hilar muchas cosas en cuanto a lo que venimos manejando en nuestras reuniones de los lunes, y por supuesto que son herramientas que se ponen ahí a disposición y que digamos siempre han estado, pero que hay que caer en cuenta para que esto realmente tome un significado y empecemos a entender que son herramientas que, insisto, si despertamos de la letargia en la que normalmente nos mantenemos, podemos utilizar de manera significativa. Yo quiero empezar por darles algunos datos que para mí son muy dicientes. A ver, un cerebro fetal está produciendo en promedio esta cifra nada despreciable: 250.000 neuronas por minuto. 250.000 neuronas por minuto. Ustedes se imaginan lo que es eso. Y estas neuronas van a hacer conexiones, aproximadamente 1.000 billones de conexiones entre ellas. 1.000 billones de conexiones, que las posibilidades son realmente infinitas, por unas autopistas de aproximadamente 160.000 kilómetros de axones. Los axones, imagínense, esta es la neuronita, ¿sí?, que ya tantas veces hemos pintado, pero esto tiene una colita más larga, que es la que se prolonga por donde va la transmisión nerviosa, y a través de esa transmisión nerviosa, pero por una autopista de 160.000 kilómetros, imagínense lo que es eso. Eso es lo que nosotros tenemos en el sistema nervioso central. Toda la información está siendo transmitida, compartida, comparada y genera nuevos procesos. Distinto a lo que hoy conocemos como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede generar algunas conexioncitas, pero para que entendamos más o menos la proporción, se calcula que si recopiláramos todos los portátiles que hay en el mundo, eso sería aproximadamente lo que nuestro cerebro humano, un solo cerebro, podría almacenar. Esto es casi que absolutamente escandaloso. Y aquí viene una cosa que es importante: a partir de los 12 años, ahí volvió la luz, nosotros estamos perdiendo aproximadamente una neurona por segundo. Una neurona por segundo. Pero la buena noticia, esto es escandaloso, pero la buena noticia es que tardaríamos más o menos 600 años en perder la mitad de nuestras neuronas. Qué bueno. Eso es esperanzador, ¿sí? Eso es esperanzador, porque significa, bueno, tenemos tiempo de gastárnoslas todavía de a poquito. ¿Sí? Y cuando tenga buena salud. Y fuera de eso, hay otra cosa bien importante, y es que, ¿se acuerdan qué hace el hipocampo? La memoria. Eso, es donde se aloja básicamente la memoria, en la amígdala y en el hipocampo. En la amígdala más la memoria emocional, ¿sí? En el hipocampo un poquitico más los recuerdos y lo que está asociado a todo eso. Pero esto, y que fue uno de los descubrimientos más importantes de las neurociencias, nos dice que ese hipocampo está continuamente generando lo que se llaman neuronas, es decir, nuevas neuronas. Y no es como creíamos hasta hace 20 o 30 años,
donde se nos decía neurona que se muere, neurona irreemplazable, no hay nada que hacer, ahí no hay quien la produzca, no hay forma de hacer otra cosa, y esto, insisto, yo creo que es esperanzador, pero partamos de acá, de una cosita muy importante. Si el hipocampo, dijimos, registra la memoria y la amígdala parte de las emociones, y las emociones en relación con la memoria, eso significa que no es al azar que estas dos estructuras estén juntas, ahí pegaditas. ¿Y para qué estarán pegaditas? ¿Quién nos está diciendo eso? Que necesitamos ¿qué? Que necesitamos emociones. ¿Para qué? Para producir memoria. Sí. O sea que si no hay emociones no hay memoria. Por eso gran parte de las acciones del aprendizaje están dirigidas a la motivación. Si no hay una motivación, no hay aprendizaje. Si no hay una buena motivación, no hay una excitación suficiente que permita que se vayan creando nuevas conexiones, nuevos aprendizajes y se vayan haciendo sobre todo nuevas asociaciones. Por eso cuando nos van a vender un carro, nos ponen la modelo en bikini. Eso genera emociones y entonces se asocia eso. Si se asocia con pasiones, claro. Y si no, te ponen a Richard Gere, ayer lo mencionaron, a Richard Gere mostrando una marca de jabones, qué sé yo. Yo con Richard Gere sí me jabono, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese hipocampo y esa amígdala, insisto, necesitan una actividad, una excitación. ¿Se acuerdan cuál es esa molécula? Dije excitación. No. Dopamina. Eso. Dopamina. La molécula de la pasión es la dopamina. Esa es la molécula del amor, por eso es que nos enamoramos, porque hay producción de dopamina, porque más o menos, no van a creer que hay mucha diferencia entre la dopamina y el estar dopados, es verdad, nos vamos activando nosotros mismos con ese medio doping, y por eso cuando aparece la rutina en una relación de pareja, Se acabó la dopamina. entonces se acabó el doping, ¿sí? Y ya se nos baja la dopamina y dice, no, yo sí te he querido mucho, Cristina, toda la vida yo soñé contigo, Cristina, lo que pasa es que uno tiene derecho a que la pupila no se pierda, Cristina. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nos vamos extraviando en eso, y cuando aparece la rutina se disminuye la dopamina, se disminuye la capacidad de memorizar y aprender, y entonces por eso a veces se pierde la memoria y él, en lugar de irse para su apartamento, se va para donde la vecina. Pero es porque se confundió en la memoria. Entonces, ¿qué pasa? Acordémonos de una propiedad que es muy importante. Esa propiedad fue descrita hace un buen rato por un señor que se llamaba Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake. ¿Se acuerdan de que habló él? Alguna vez lo hemos mencionado por aquí. Pero por lo menos recordemos que esto había que aprenderlo, ya lo tengo. Recordemos que Rupert Sheldrake hablaba de una propiedad que se llama la resonancia mórfica. ¿Sí? Palabras más, palabras menos. La resonancia mórfica era decir que dos objetos entran a vibrar en la misma frecuencia cuando hay algo común que los une. Me explico. Se acordaron de Miguel, y Miguel vive en Australia. Ay, ¿cómo está Miguel? Y suena el teléfono. Hola, soy Miguel, ¿cómo va? No, yo no te puedo creer. ¿Qué casualidad? Esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Había una cosa que se llama la mente universal, que está
tu universal, que está en un campo unificado de conciencia, ¿sí? Es decir, así como existe un campo electromagnético, así como este imancito atrae esa agujita, así ese campo o mente universal está permitiendo que todas las mentes que medianamente vibramos en unas frecuencias parecidas, es decir, que tenemos una inteligencia más o menos acorde, ya sabemos que con algunas excepciones, ¿no? Pero si eso ocurre, significa que en esa banda, supongamos que es esta, están vibrando todas esas mentes. Por eso no es extraño que este que tiene una idea influya sobre este que vive al otro lado del universo o del planeta mejor, y en ese momento esa emoción se conecta y a dos individuos, a dos científicos se les ocurre la misma idea de manera simultánea, a pesar de no haber conversado nunca, como ha ocurrido tanto cuando van a entregar los premios Nobel. Y resulta que 3 personas estaban trabajando en este proyecto sin conocer que el otro estuviera conectado. ¿Por qué? Porque hay un campo unificado, insisto, de conciencia. Esto tiene implicaciones muy complejas, ¿sí? Porque así como se puede ocurrir una idea maravillosa y supongamos describimos que el ADN humano y el código genético tenían algo así como 20.000 genes, y que finalmente nos sentimos muy orgullosos porque nos diferenciamos en un grano de arroz en aproximadamente 1%. Sí, eso es nuestro ADN en cuanto a la diferencia de un ADN de un arrocito. Así de minúsculos somos. Pero finalmente, si somos capaces de descubrir todo esto, también somos capaces de que, y pongámoslo aquí en otro colorcito, una imagen más oscura resuene con otra más oscura. Entonces, ¿qué implica esto? Que desarrollemos ¿qué? Resonar. Respira. ¡Ay! Eso. Responsabilidad, acuérdense, no es en vano que sea el primer portal del alma. Hablamos de 12 portales del alma, ¿se acuerdan? Responsabilidad, participatividad, inclusividad, bueno, los demás los vamos viendo luego. Entonces, toda esta responsabilidad que estamos desarrollando aquí es necesaria y no es al azar, insisto, que sea el primer portal del alma, y no es al azar que estemos conectando nuestras mentes de alguna manera y empecemos a darnos cuenta de que existe una manera de percibir las cosas muy particular que se llama la interocepción, pero también otra que se llama la neurocepción y otra que se llama la sociocepción. ¿Qué es esto? La interocepción es percibir al interior, por supuesto, casi que el nombre lo está diciendo, cosa que muy pocas veces logramos hacer porque tenemos mucho ruido externo con las emociones, y cuando estamos entretenidos en las emociones, cuando nos ocurrió esa tusa tan horrible que no podemos salir de ahí, y entonces estamos alimentando la tusa, pensando en ella todo el tiempo y pensando en que esto está ocurriendo, y que esto está ocurriendo, y que esto está... O cuando me echaron del trabajo y estoy echándole el madrazo al jefe porque esto es mucho desgraciado, 25 años trabajando yo en esa empresa y este verdad, como dice, ha sido una maravilla haberlo tenido por aquí, este es el ácido, ha sido un placer haberlo tenido por aquí, y entonces, ¡pum!, adiós. Y nos quedamos ahí entretenidos porque hay mucho ruido, insisto, ruido del latín rugitus, eso es el ruido. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que tenemos que acallar ese ruido para poder entrar en la interocepción, que de alguna manera es lo que tratamos de hacer aquí cuando estamos en un estado meditativo, ¿sí? La meditación, entre otras cosas, es acallar el ruido, Es por eso entonces escuchar la verdadera sinfonía de la vida,
Si no callamos el ruido, no podemos escuchar la melodía y la sinfonía de la vida. Y nos perdemos de eso tan maravilloso que fue escrito para que cada uno de nosotros interpretara las notas con su propio instrumento y con su propia partitura, léase como misión de vida, léase como su participación en el plan mayor o en el plan divino, y cada uno tenía esa parte de su partitura para interpretar. Pero si hay este ruido, difícilmente nos podemos escuchar. Hoy me encantó una cosa que me pareció maravillosa en consulta. Atendí una chica, una abogada, y ella, cuando la acosté en la camilla, yo le empecé a hablar y me dice, espérate, ¿te puedo interrumpir? Estaba echando todo el discurso de la hipnosis y todo, ya iba quedando ahí ya en trance, mentiras que no, le estaba contando muchas cosas, pero ella me dice, ¿te puedo interrumpir? ¿Me puedes pasar las gafas para escucharte mejor? Me encantó eso, de verdad me encantó eso. Porque es que es verdad que uno no solamente escucha con los oídos, ese lenguaje no verbal, esos gestos, esas facciones, esos movimientos que yo voy haciendo en alguien que tiene una seria dificultad para la visión, pues no le permite captar todo lo que yo le estoy diciendo. Pero me parece fascinante, porque eso también es ruido. El ruido lleva a que no veamos tampoco, ¿sí? Y digamos que en ese caso, el ruido era la ausencia de sus gafas que le ayudaban a amplificar su visión y a permitirle ver un poquito más allá. Exactamente, es ampliar ese campo de conciencia. Por eso cuando nosotros hablamos de que vale la pena ampliar la banda pasante, ¿se acuerdan de ese término que lo hemos utilizado muchísimas veces? Lo que estamos diciendo es comuniquemos los dos hemisferios cerebrales, lo que hacíamos ayer en el seminario cuando nuestra facilitadora hacía esto. Y entonces al que estaba en un estado de trance le decía, vas a repetir conmigo esto y vas mirando mi dedo, no lo vas a mirar mucho porque me va a quedar aquí, no mentiras. Entonces cuando estamos haciendo eso, lo que estamos es diciéndole a los dos hemisferios, tomen lo que a cada uno le corresponda, pero está pasando por aquí, y ese aquí se llama ¿cómo se llamará esto entre los dos hemisferios? El cuerpo calloso. El cuerpo calloso. Y ese cuerpo calloso tiene la capacidad de fusionar esos dos hemisferios. Entonces, ¿qué está haciendo cuando uno da una orden y al mismo tiempo está dando esta información? No está haciendo otra cosa que integrarlo tanto desde el hemisferio racional, matemático, concreto, analítico, como del creativo, intuitivo, perceptivo y lo demás, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo al ampliar la banda pasante? Estamos mirando con unos ojos más ampliados, ¿sí? Es como el ejemplito que siempre les pongo, el caballito que tenía los protectores estos, y de pronto los quitan, entonces se da cuenta que hay una realidad mucho más grande. O el paisita que siempre dice que a Medellín, el ombligo de la tierra, María, hasta que sale. Pues es que bueno, también hay más ombligos. Entonces se da cuenta que hay otras posibilidades y eso lleva a esto. Luego viene la neurocepción y es lo que capta, ojo, nuestro sistema nervioso central. El sistema nervioso está captando muchas más cosas de las que los órganos de los sentidos nos están revelando. Y por eso se habla, hay un autor que se llama Joe Dispenza, él habla de un séptimo sentido. Un séptimo sentido, más allá de ese sexto sentido de las mujeres, pues para qué, ¿sí? Nosotros tenemos el séptimo, ¿no? No, la verdad es que ese séptimo sentido lo que nos está diciendo es que en realidad las cosas están allá donde nosotros las estamos viendo. Hay una confusión grandota porque pensamos que creamos las cosas aquí. Y resulta que es como si la mente, ese campo magnético del que estamos hablando, ese campo universal o mente universal, se está proyectando hacia el objeto y es como si fuera hacia el objeto a decir, yo quiero conocerte, pero se vaya a conocerlo. Y entonces retrotrae una información y dice, esto se llama cámara, o esto se llama lapicero para comer, o cosas como esas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa neurocepción está encontrando que hay una conexión mucho más ampliada y que va mucho más allá del cerebro. Esto es lo bonito, va mucho más allá del cerebro. No se queda en los 100.000 millones de neuronas, como si fueran pocas, sino que inmediatamente tiene la posibilidad
de conectarse, qué barbaridad, no me está sintiendo, de conectarse con todas estas neuronitas que hay por acá que son aparentemente ajenas, pero que hacen parte de un campo unificado de conciencia. Vamos hasta ahí. Esto a mí me parece absolutamente fascinante. ¿Por qué? Porque así como dijimos que una emoción es necesaria para que haya una memorización, entonces también es cierto, si partimos de esta base, quedamos como una premisa verdadera, ¿sí o no? Sí. Si damos esto como verdadero, si esta emoción es necesaria para que haya una emoción, también tenemos que entender que un movimiento como la ansiedad puede generar una producción de glucocorticoides, en otras palabras, glucocorticoides, en otras palabras, de sustancias del estrés que pueden bloquear la posibilidad de que ese hipocampo siga produciendo, Dopamina. no, neuronas. ¿Se acuerdan? Ah, sí, claro. Entonces, si hay un estado de ansiedad, se van perdiendo neuronas. Claro. Se bloquea la capacidad de producir neuronas. Eso traducido en cristiano significa que mientras más excitación, Mejor. más neuronas. Claro. ¿Sí? En cambio, cuando ya el otro te dice, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? ¿Me extrañaste? Ah, sí, mucho. Inmediatamente el hipocampo captura y dice, hace una cantidad de cálculos impresionantes. No me quiere. ¿Sí? Entonces, cuando termina en ese concepto, no me quiere, deja de producir neuronas. Y deja de producir conexiones todavía más complejas. Porque resulta que a partir de los 12 años, como les decía ahorita, a partir de los 12 años, se va perdiendo aproximadamente un 1% de las neuronas cada año. Cada año, un 1%. Pero ¿de qué depende que se pierdan más o menos rápido? ¿Alguien me puede decir? De las emociones. De la capacidad de excitación. En otras palabras, de las emociones. Sí. Entonces yo, sí, ¿quién me dijo? No, que ahí es cuando le doy tanto valor, tantas veces escuchando los portales del alma y la responsabilidad, y yo creí que era tan pequeña y realmente hoy veo la magnitud de esa responsabilidad, o sea, del crecer contigo y del crecer y de apoyar el crecimiento del otro. Es absolutamente fascinante eso, Marta Margarita, porque es que uno Hasta cree, hoy lo entendí. sí, uno cree que eso es una cosa muy etérea, y uno cree que eso es una cosa por allá de teoría bonita y de filosofía bonita, pero fíjate que es mucho más aplicable y más real de lo que uno se imagina, que entonces esa responsabilidad. Recordemos, hay 4 bloques de portales del alma. Aquí hay uno que se llama responsabilidad, participatividad e inclusividad. Estos 3 primeros portales del alma son los que hacen que los seres humanos podamos interactuar de manera continua, ¿sí? No es en vano que luego vengan la soledad, la serenidad y la calma, ¿sí? Eso no es extraño. Esta mañana con una paciente hice el ejercicio que veíamos ayer en ese curso de facilitación. Me pareció muy bonito, y yo digo, bueno, esa carreta estuvo bonita, pero miremos a ver si esto funciona, ¿no? Y entonces una de las pacientes viene y me consulta y me dice, mira, yo no sé qué me pasa, yo tengo todo lo que la sociedad dice que es bueno y que es suficiente para vivir feliz, tengo una buena casa, tengo un buen trabajo, tengo una persona que es maravillosa a mi lado, digamos que la pareja perfecta, pero yo soy infeliz y no sé qué me pasa. Entonces la fuimos llevando en un trancecito, como de esos que uno hace cuando hace trances, ¿no? Bien. Pero fíjate que tenía que brotar, ¿no? Bueno, el caso es que la vamos llevando ahí de a poquiticos y resulta que en un momento
en que ella entra en una relajación profunda. Entró en una relajación profunda. Yo le digo, pregúntale a tu subconsciente. Nos enseñaron que uno le podía dar voz al subconsciente. Le dije, pregúntele al subconsciente, dile al subconsciente que nos diga qué es lo que lleva a que tengas esa sensación. Ella se mete y al principio no me dijo nada, no me dice nada. Era mentira lo pero 30 segundos después me dice, soledad, soledad. Y yo, ¿por qué hablas de soledad? ¿Qué te está diciendo esa soledad? Y ahí empieza uno a hacer la hilación con las otras cosas que manejamos en Sintergética y finalmente ella identifica que esa soledad viene de mucho tiempo atrás, cuando hubo un abandono grandote, cuando hubo una ruptura emocional importante, y a través de esa soledad identifica que de alguna manera ella se protege, pero que no le es suficiente para tener esa felicidad que necesita. Y empezamos a sugerirle a esa soledad que ya no la necesita y que ella puede ser su mejor compañía. Es muy bonito porque cuando uno observa la expresión en la cara, es una expresión cuando ella dice soledad, como de esto que yo estoy haciendo, y cuando le digo tú puedes ser tu mejor compañía para ti misma. Cambia el rostro. Claro, inmediatamente esboza una sonrisa y uno sabe a qué ocurre una cosa mucho más allá. Y no es simplemente una orden sugestiva de entrar en un trance, sino que en ese momento ella tuvo que haber hecho lo que se llama un engrama. Y ese engrama no es otra cosa que una conexión muy potente con un recuerdo anterior que en ese momento, por alguna circunstancia, le recuerda lo vivido en aquella época. Y al recordarle lo vivido, pues su fisiología se comporta como si estuviera viviendo. También nos dijeron que el subconsciente o el inconsciente era atemporal, y eso es cierto, de eso lo hemos hablado ya muchas veces aquí. Es decir, que no hay tiempos para eso, y por eso cuando yo retrotraigo una información de la memoria que está por allá guardada en el baúl de los recuerdos, que yo nunca me atreví a enfrentar porque eso me daba mucho miedo, enfrentar ese tipo de sentimientos, pero yo la traigo aquí, en este segundo, así haya ocurrido el día que yo hice la primera comunión, es perfectamente posible que en ese instante aflore, salga a flote e inmediatamente se elaboren una serie de pensamientos que van llevando a ese tipo de informaciones. Entonces, decíamos ahorita que hay una interocepción, hay una neurocepción y por último una sociocepción. ¿Y qué será esa sociocepción? ¿Qué se les ocurre a ustedes que pueda significar eso? La relación con el exterior. Eso es. Tradúceme eso en otra cosa de lo que hemos hablado en las últimas charlas. Eso que acabas de decir, de formar conexiones con esos otros. Interdependencia. ¿Cómo se llama? Interdependencia, red, perfecto. El entorno. Y otra palabrita. Conexión. Empieza por vínculo. Vínculo, muy bien, perfecto. Eso. Y entonces, ese vínculo es una maravilla porque para poder formar vínculos se necesita, ahí sí, una que ya mencionaron ahorita. ¿Cuál era? La vinculina. La vincula, bien, está bien, la hiciste por la más fácil. Bueno, eso también se llama oxitocina, perfecto. Entonces se necesita producir oxitocina para poder volvernos a vincular. Y eso es la sociocepción. Cuando se pierde la vinculina, ojo con eso, eso es muy importante. Porque cuando se pierde la vinculina o la oxitocina, esa misma que le pusieron a la mamá cuando le querían acelerar el parto y le pusieron el pitocin, que es la misma cosa, eso está haciendo que posiblemente esa mamá no secrete la misma oxitocina endógena para ayudarle a esa matriz a que se contraiga y a que ese muchachito o esa muchachita sean realmente unos guerreros. Y entonces pierde una cosa fundamental ahí que se llama como resiliencia, ¿sí? Y por eso cuando llega la primera dificultad, no, yo no soy capaz, y va y se le pega a la mamá. Y la mamá lo protege inicialmente y le dice, tranquilo mi amor, o tranquila mi vida, no va a pasar nada, aquí estoy yo contigo. Mi mamá
el superheroína, ¿cierto? Que si no grabo mi mamá, yo no, sí, al principio, pero eso se gasta. Y llega un momento en que la mamá, cuando entró a buscarla, y mi mamá, ¿y qué pasó ahí? Que si había suficiente oxitocina por allá atrás, él dice, no importa. Mi mamá me dio unos principios, unos valores, unas formaciones, unas bases fundamentales, y yo con base en esto, valga la redundancia, lo enfrento. Y dice, yo soy capaz, yo puedo, es fácil. Sí. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay este proceso, viene también una cosa muy interesante. ¿Qué hay? Ahí, con los partos inducidos ocurre lo mismo para los bebés. Con los partos inducidos, ¿qué? Ocurre lo mismo pues con el... Sí, claro, claro. Si se induce el parto de manera artificial, cosa que en algunos momentos puede ser salvador, pero en otros momentos puede ser simplemente comodidad del ginecobstetra, porque es que más tardecito el partido de Colombia con no sé quién, ¿sí? Y entonces me lo va a perder. Entonces induce, pero induce y cada cosa tiene que tener un timing. Un timing es un tiempo preciso, un momento preciso, un pedacito de ese plan donde yo digo, nazco a esta hora, y ahí va inscrita parte de mi comportamiento. Por eso la importancia de la carta astral, entendida esa como herramienta básica, no como herramienta de adivinación ni esotérica, sino más bien exotérica, que nos está diciendo se puede basar en algunas cosas para entender que en este meridiano, en esta coordenada, en este tiempo preciso, alguien recibió una instrucción que debe recibir y debe llevar a cabo, ¿sí? Yo les cuento mi propia experiencia personal. Yo, la verdad, sí, tengo que decirlo, yo me mofaba un poquitico de la carta astral y decía, ¿qué circo, no? Pues, además porque alguna vez alguien me hizo una carta astral, yo digo, voy a ver qué es eso, y el hombre me dice, ah, pero a ti te gusta mucho el deporte de riesgo. No. Pues claro que no es exagerado, pero digamos que el riesgo está en ti, ¿no? Y después me dice, ah, ¿tú tienes 2 hijos? No, por lo menos no que yo sepa, ¿no? Me dice, no. Me dice, no, lo que pasa es que marca 2 hijos, es posible que sin que se hayan dado cuenta hubiera habido una... Ah, ya, bueno. Pero, ¿te encanta viajar y viajas mucho? No, en aquella época, ¿no? No, me dice, no, pero es posible que más adelante te guste. Entonces yo decía, esto es una pendejada. Pero después, por salirme de esa cosita, otra vez mi diablotín me tocó, y entonces fui donde otro señor, ese sí, muy especial, pero yo llegué con una dosis de escepticismo aún mucho mayor. Y el hombre me dice, uy, usted va a tener que trabajar demasiado en grupo. Yo le decía, me aterra el trabajo en grupo. ¿Sí? Va a viajar, pero demasiado. Yo lo voy a montar en un avión continuamente. Yo cuando no salía ni a Río Negro. Le va a hablar a mucha gente en público, mucho menos. Usted tuvo estas y estas dificultades con su papá. Es posible. Y de pronto yo salí de ahí, pero como, en fin, grabé, imagínense en esa época, en un cassette. Ya se van dando cuenta cuánto fue hace esa época. Pero él me dice esas cosas y yo creo que un mes después creamos Vía Vida. 2 meses después yo me estaba subiendo en un avión cada 20 días para Chile, Argentina, Venezuela, Perú, Ecuador, etcétera, etcétera, dictándole conferencias a mucha gente y haciendo muchísimo trabajo de grupo. Yo decía, cuando escuchaba en esa grabación, yo decía, esto no puede ser. Entonces yo volví, lo llamé, oye, hombre, estoy sorprendido. A ver, mejor así, ¿esto en qué se va? Entonces no, es que hay una serie de coordenadas donde esto marca una tendencia. Por supuesto, esto no es definitivo, no significa que la carta astral marca tu vida, ni que, pero es una herramienta para entender, hombre, viniste equipado con esto y es posible que te vayas a orientar hacia allá.
Y además me pareció muy prudente la manera que uno lo dijo, porque desde el principio me dijo: esto no es absoluto, esto no es un arte adivinatorio, esto tiene unas cosas importantes, y empecé a entender que empezaba a escuchar eso. El caso es que ahí entendí también que hay una especie de memoria, pero una memoria de las especies, ¿sí? A ver, imagínense ustedes esas películas que les muestran en la National Geographic. Está el guepardo o el tigre pillándose del venado, y el venado muy pan, pues como cuando camina un venado, y de pronto el venado se para y se siente observado. Eso es muy importante. Cuando yo digo se siente observado, es porque en verdad el venado tiene la capacidad en ese instante de sentir: alguien nos mira, amigo, ¿sí? E inmediatamente arrastran veloz carrera, y una de dos, el que corra más. Ahí sí no hay más de otro. Pero primero ocurrió eso. ¿Se han visto esos documentales? Sí, claro. Bueno, cuando en esos documentales nos muestran eso, significa que muchas veces nosotros también, como especie humana, nos sentimos observados. Yo creo que para nadie es un secreto, y a todo el mundo le ha ocurrido en un momento determinado que ¿quién me está mirando? Uno Sí, siente que lo mira. sí, y siente que lo mira, y no es que haya un fantasma ni una cosa por ahí, ni nada de esas cosas, es simplemente alguien que está tratando de entrar en esa banda frecuencial de la que hablábamos ahora, y por qué no tener algún tipo de contacto contigo. Para mí es supremamente común, demasiado común, que de pronto me acuerdo yo de una paciente que no veo hace 3 años, y resulta que al día siguiente llego a la consulta y ella tenía cita ese día, ¿no? O al revés, pienso en él y a los 10 minutos suena el teléfono: hombre, necesito verte, hace tanto tiempo que no voy, tal. Eso es supremamente frecuente. Pero para que haya esa resonancia, entonces, ¿qué se necesitará? Que haya un receptor y un emisor, pero que ese emisor y ese receptor tengan la misma banda para comunicarse. Me explico. Si alguien está escuchando AM, es muy poco probable, por lo menos aquí en Antioquia, que escuche desde la emisora del cielo a Julio Sánchez Cristo, porque a Julio Sánchez Cristo lo tiene que escuchar en la FM, ¿sí? En FM, ¿sí? Frecuencia modulada, amplitud modulada, 2 bandas completamente distintas. Entonces, si nosotros vibramos en esta banda, vamos a escuchar lo que hay en esta banda, pero si estamos en esta banda, vamos a escuchar lo que hay en esta banda. Es completamente distinto. Entonces necesitamos empezar a resonar en la misma frecuencia. Y esto, traducido a términos del día a día, ¿cómo se entiende? Cuando ustedes empiezan a conocer a alguien, hay algo que les llamó la atención, ¿sí? Pudo haber sido el perfume que utilizaba ella o la loción que utilizaba él, porque aquí ya me pusieron aquí de lado y lado. Entonces es muy factible que eso solo como que evocó algún sentimiento, alguna emoción, o simplemente ibas caminando distraídamente, ella hace un gesto como... ¿Sí? ¿Sí? Además que son expertas, ¿se han dado cuenta? Porque es que no lo hacen de cualquier manera, no lo hacen así, no, sino que hacen... Y entonces uno tiene que pillarse todo el movimiento, y no, es que el escaneo que nosotros hacemos es absolutamente maravilloso, porque en ese escaneo uno no solamente vio, pongámoslo en cámara lenta, hace ese cruce así tan simpático, y de pronto lanza una mirada como, pero es que eso son fracciones de segundo, fracciones de segundo. Miren, estamos todavía en esta parte de la cámara lenta, ¿sí? Estamos todavía en esta parte. Entonces el hombre capta inmediatamente con sus neuronas en el espejo y dice, sí, pero obviamente no lo hace tan exagerado. Pero ya cuando ella hace el ademán de...
Y todo ese oleaje, miren lo que ella movió. Ella no se tocó el pelo por aquí. Ella nunca hace esto. No, nunca. Ni siquiera lo hace por aquí, por detrás. Lo hace. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? El quinto centro. El quinto centro. ¿Y qué estaba moviendo aquí? El segundo. El segundo. Y segundo y quinto centro se están comunicando. Entonces el otro, aunque no sepa lo que ustedes ya saben, por eso es que eso es una ventaja, que el segundo centro y el quinto centro se comunican, inmediatamente empieza a resonar y medio, no, eso no lo voy a exagerar aquí porque ya me da vergüenza, pero él dice, ¿sí? Pero él hace, descompongámoslo otra vez en cámara lenta, sí, para que quedemos otra vez, sí. Ella hizo esto, ¿no? Él hace esto. ¿Sí o no? Pero obviamente lo que movió es un segundo centro. Y ese segundo centro lo tenía que expresar. Como no tiene cabello largo, dice sí, y hasta le tiembla la. Si uno le compusiera esa voz en cámara lenta, vibraría más que Shakira. En serio, sería como una cabra. En serio, eso es exactamente. Pero en esa resonancia, en ese momento, y específicamente en ese momento, y en unas circunstancias donde la atención estaba desprovista de preocupaciones, angustias, ansiedades, todas esas cosas, ahí pudo vibrar en el mismo canal. Y entonces por eso empezó una atracción inmediata. Una atracción que se convierte posiblemente, oye, te puedo invitar a tomar algo. ¿Usted cuándo ha visto manjar en la boca de un marrano? Vamos pues. Finalmente accede y se empiezan a conocer. No crean, esto no ha cambiado mucho en las generaciones tampoco. ¿Y tú qué haces? Y yo, ¿qué hago? No, ya, por fortuna, ya antes no había sino. ¿Y tú qué haces? No, yo estudié, hice una maestría, y tú, yo soy Virgo. Y ya. No, sino que ya hay por lo menos un emparejamiento ahí, una especie de resonancia, hay mucho más de qué hablar. Ah, qué rico, a mí también me gusta el tenis. Y tú vas al gimnasio, ¿qué caso? ¿A dónde vas tú? Yo voy a otro, pero ya mañana me cambio, vea, yo con tal de hacer más gimnasio cerca de ti. Ay, tan querida. Entonces, bueno, así empezó, pero un mes después, ya es muy común, nos encontramos y decimos, oye, ¿a qué hora vas a ir al gimnasio mañana? Nos vemos allá, listo, claro, el otro está haciendo gimnasio, ella lo está mirando y después tiene que meterle más peso. Pero ella, pero no importa, lo vio, ella se lo pilló, además lo vio absolutamente ridículo, tan bobo. Pero eso dice, ay, tan tierno. Porque eso tiene la visión femenina. La visión femenina al principio critica, pero después se enternece. Eso es una cosa maravillosa. El hombre dice, no lo puedo decir aquí. Lo cierto es que, en fin, finalmente van metiéndose. Y cada vez más hay factores comunes que empiezan a generar vínculos, porque ya empieza a haber conexiones de muchos tipos. Digamos que inicialmente hubo una comunicación visual, posiblemente auditiva también, a lo mejor algo de kinestésica, pero después se va ampliando esto enormemente y ya los estímulos visuales son muchísimos más, los estímulos kinestésicos mucho más y los estímulos auditivos aún muchos más. Cuando eso pasa, llega un momento en que verdaderamente empiezan a resonar en la misma frecuencia. Y ya esto es un año después. Están chateándose, ¿sí? ¿Qué estará haciendo? Pone Alejandro en línea. Ay, mira, está en línea, voy a escribirle un mensaje. Y resulta que en ese momento se da cuenta que el otro le está escribiendo a ella. Ay, no puede ser, esto tan bonito. Entonces le escribe y le dice, yo también le voy a escribir. Y en el mismo instante en que uno le está escribiendo al otro, te amo, ella le está contestando, te amo. ¿Sí? Y se mueren de la risa.
ja, 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 qué casualidad, yo también te estaba escribiendo lo mismo, ja, ja, ja. Por supuesto que ya la casualidad deja de ser casualidad, porque se están encontrando en un espacio aún mucho más sutil, como es eso que aparentemente es virtual. Pero eso virtual lo está manejando una cosita por aquí, nos observa, también nos tocan. Lo cierto es que cuando eso pasa, estamos alimentando de mucha información y estamos creando cada vez más puntos en común que llevan a que haya mentes realmente unidas, y que haya una resonancia a través de esas mentes unidas, porque hay un campo mental perfectamente planetario que se está comunicando con todo esto. Y entonces surge que esta idea, este pensamiento que yo estoy teniendo, una idea, necesariamente ya viaja mucho más expeditamente a través de ese canal. Al principio había mucha interferencia. ¿Se acuerdan como el ruidito ese que hace el televisor antes de, bueno, antes, que es, ¿sí? Ya eso no, es decir, deja de ser ruido para podernos comunicar mucho más fácilmente, y eso hace entonces que ahí sí vibremos en la misma frecuencia que cada uno eligió. ¿Qué hace que estemos en el AM o en el FM? Eso es una cosa muy bonita, porque esto va más allá de frecuencias y de ondas hertzianas. Esto va en algo que es, digamos que un nivel de comunicación mucho más sutil, mucho más elevado que uno mucho más bajo. En un principio hubo eso de la comunicación, esta que les acabo de hacer, y entonces digamos que es una cosa mucho más material. Digamos que ahí estamos en el AM todavía, pero ya en la medida en que va pasando el tiempo y perfeccionamos esa comunicación y nos encontramos en otro plano, ya la resonancia es en el FM, es una frecuencia modulada mucho más precisa y mucho más exacta, que hace que sintamos al otro. Mi amor, ¿te pasa algo? Mi vida, no puedo creer que me estés llamando en este momento. Justo, Cristina, estaba pensando en ti. Yo no sé, tú tienes que tener un chip instalado. Dime dónde, porque de verdad ya me está entrando la desconfianza, mi amor. No, mi vida, es que yo te siento en mi corazón. Ah, no, Cristina, venga para acá. Y ya nos comunicamos de otra manera, pero se están sintiendo de otra manera completamente distinta. Y eso hace entonces que, insisto, nos comuniquemos acá y que empecemos a desarrollar esto que vemos como un proceso muy esotérico, que es la telepatía. Resulta que la telepatía es mucho más frecuente de lo que nosotros creíamos. Y la telepatía no es solamente para esos niños que tienen, digamos que, un equipaje distinto. La ciencia los ha llamado los niños índigo o los niños cristal. Ahora lo están llamando los niños arcoíris. Pues es que hay una manera, cantidades de maneras de comunicarse con ellos. Pero son niños que de hecho te miran aún siendo bebés y te intimidan. Porque es como si te estuvieran comunicando. Hagan de cuenta un gremlin y ahí un extraterrestre, ese niñito tan bello, tan tierno, pero que te mire y no. ¿Sí? Y los captura. Entonces, el adulto tiene que hacer fuerza para capturar la atención. El niño sabe que si sonríe, inmediatamente va a tener la atención. Algunas veces utiliza la otra herramienta, llorar. Y si la pataleta le dio resultado, ese llanto le va a durar mucho rato. Pero si no, se da cuenta que valía la pena más bien sonreír. Y entonces, en lugar de díganle a un niño, ayer lo hacíamos en el momento en que salíamos a almorzar, un niño empieza a llorar, se aburrió, y le dice, ay, pero tú eres muy guapo, ¿sí o no? Pero también ocurre al revés. Miren una cosa, si el niño quiere llamar la atención en ese momento y sabe que eso le funciona porque hay resonancia, el niño hace esto. Imagínense, lo ahí tirado en la cunita, tiene 7 meses, todavía no gatea, y él te mira, muestra 2 pedacitos de dientes aquí que están Me derrito. y si es ella dice,
¡ay, qué es! Entonces lo tiene que ir a cargar. No lo puede ver ahí. Eso es como Margarita, que si no le da el abrazo a todo el mundo no se queda contenta, y hagan de cuenta tal cual. Entonces inmediatamente esa actitud del niño, esa actitud del bebé, captó tanto la información que ya empieza una comunicación distinta. Y la mamá, que es la supermamá, dice, el niño tiene hambre. Y por supuesto que el niño no ha dicho, oye, me das mi leche de una vez, por favor, me la preparas en el tetero y me le mezclas 2 medidas por tal. No, el niño no tiene ni idea de eso. Pero el niño le hace un gesto que puede ser esto y la mamá inmediatamente lo interpreta. ¿Por qué? Porque hay una comunicación mucho más allá del lenguaje verbal. Y entonces ese bebé captura esa información de la mamá, pero la mamá a su vez captura la información del bebé y empieza una comunicación en la que no hace falta mediar una sola palabra. Si uno conoce cuando el llanto es de dolor, de frío, de hambre, uno sabe cuándo es ese Y llanto. entonces resulta que miren lo que ocurre. ¿Se acuerdan que hablamos de la oxitocina? ¿Sí? Y entonces resulta que en ese momento, si la mamá está lactando, así no haya visto al bebé y el bebé está en la pieza de allá, inmediatamente la oxitocina genera una contracción en los canalículos de los alvéolos aquí a nivel de la glándula mamaria, e inmediatamente empieza a secretar. Y entonces se da cuenta que el niño tiene hambre porque ya aquí estuvo la señal. Pero ¿qué hizo que ese canalículo se contrajera en ese momento? Claro, las que son mamá y saben lo que es eso, se dan cuenta que hay una cosa mucho más allá de ese lenguaje no verbal. Y así no haya llorado, no. Ya es hora, se le está bajando el azuquita al bebé y necesita en ese momento alimento materno. La mamá sabe, no, yo lo tengo que alimentar. ¿Sí? Y va y lo pega. ¿Sí? Y en ese momento ya esa comunicación empieza de otra manera. Ya les he dicho. Entonces, la mamá estimula con el pezoncito, el niño voltea e inmediatamente se cae pegado. Y se queda ahí pegado, pero no hasta cualquier momento. Hay un momento en que esa información lleva la información de saciedad al cerebro y dice ya, suficiente. ¿Sí? Ya les he dicho que a algunos les dura eso toda una vida y se quedan ahí pegados, pero es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que para que haya esta telepatía tiene que haber sintonía, pero muchas veces en lugar de sintonía hay apatía, o antipatía, peor todavía. ¿Sí? Miren, ayer me ocurrió nada menos una cosa muy especial y se da uno cuenta que es de verdad que eso está ahí. Yo salí a comer a las 8:05 de la noche, estaba en el Tesoro, estaba antojado de ir a un restaurante, listo, llegué allá y cuando llegué a las 8:05 de la noche yo vi a la chica e inmediatamente me generó una cosa como, ¿sí? Y dije, oye, yo quiero ya está cerrado. Como que está cerrado, son las 8:05, mira todos los restaurantes abiertos y como que ustedes ya están cerrados. Resulta que el dueño del restaurante es muy amigo. Le dije, no, yo no te creo, yo voy a hablar con tal persona. ¿Cómo es posible? Yo en efecto lo llamé. ¿Ya? Además me dijo en tono desafiante, llámenme. Así como en las mujeres, llámenme. Es que además hay un temblorcito ahí como de, llámenlo. Entonces yo lo llamé. Oye, no me digas, te estás sobrando la plata. Ya cerraste el restaurante a las 8:05 de la... ¿Cómo así que está cerrado? Me lo digo con otra expresión, una cosa que normalmente agregan los chilenos al final, como así que está cerrado. ¡Huevón! Sí, como que está cerrado, ¿sí? Entonces, mi hermano, yo te estoy contando porque sé que estás haciendo un esfuerzo muy grande, esta chica, pero si tienen orden de no cerrar hasta faltando 5 para las 9. Te dejo la inquietud, hablamos. Yo dejé esa cosa ahí, por supuesto me fui a cenar en otra parte y cuando pasaba para irme al carro, esta pobre mujer estaba cerrando mi yo como... Ya, esa es otra cosa. Al principio, llámelo, después, pues, eso es otra expresión completamente distinta. Sapo, sí, totalmente sapo. Pero ¿qué ocurre? Una cosa es la apatía, no, está
cerrado acá. Otra cosa es la antipatía. ¿Sí? Ya eso es otra cosa. Para que haya sintonía, tiene que haber una cosa muy especial que se llama simpatía y empatía. ¿Sí? Si no existen estas dos cosas, no puede haber comunicación. No puede haber comunicación, ya se genera necesariamente una barrera. Y si se genera esa barrera, nunca se va a poder llegar a que haya una... ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la comunicación efectiva? Si hay esa comunicación efectiva, entonces ocurren simpatía y empatía. ¿Vamos hasta ahí? Bueno, resulta que esto va mucho más allá de la telepatía. Porque cuando la telepatía se convierte en una manera de comunicarse, y ya saben que esto se da mucho más frecuentemente de lo que nosotros pensamos, cuando eso ocurre, resulta que ya empieza a pasar esto un poco más allá al plano que parecería esotérico. Que hay lo que se llaman las premoniciones. Premoniciones. ¿Qué es una premonición? Un presentimiento. Eso. Una visualización Un también. presentimiento. ¿No hay también una visualización? Sí, puede ser una premonición, puede ser yo estoy viendo que esto va a ocurrir, ¿sí? O siento que esto va a pasar, ¿sí? O yo tengo el pálpito, dicen muchas personas, el pálpito. Uno no dice yo presiento, no. Si dice yo presiento, no, uno dice yo presiento. Y por eso ese pálpito está diciendo que esa premonición ya nos está hablando del cuarto centro, del centro cardíaco, ¿sí? Y ese centro cardíaco, cuando atesora la mente, desarrolla una cosa fundamental que se llama intuición. ¿Ya? Entonces una premonición parte de que haya un desarrollo de la intuición, y ese desarrollo de la intuición tiene que partir de que el corazón realmente atesore la mente. Por eso la premonición le dice a esa mamá, no lo dejes ir, de pronto va a haber un accidente en ese carro. Es una cosa muy curiosa, porque uno observa que generalmente este tipo de cosas se disparan cuando ha habido un momento crítico en la vida de alguien, ¿sí? Por ejemplo, hubo un momento de mucha angustia o de una depresión muy profunda por alguna circunstancia determinada, y uno sintió que tocó allá el fondo, y esto fue terrible, y cómo salgo yo de allá y todas esas cosas. Pero generalmente ahí, cuando se pone a prueba el ser humano, cuando lo dice ya no es más para dónde bajar, no le toca más de otra que volver a empezar a ascender, y ahí frecuentemente se desarrolla esto de la premonición y la intuición. Alguna vez yo viví algo similar, digamos que por alguna circunstancia había una crisis personal, y un día cualquiera yo me levanté visualizando una cantidad de cosas que yo decía, pero pues ¿cómo va a ser posible esto? ¿No? Esto no tiene sentido. Yo recuerdo que le estaba enseñando a meditar a algún amigo que vivía por allá en Estados Unidos. Nos escribíamos, hombre, haz este ejercicio hoy, este otro ejercicio mañana, y así nos comunicábamos. Y de pronto él dice, ¿por qué no visualizas a mi familia? Yo nunca había hecho eso, pero intentemos. Yo empiezo a visualizar a su familia, perfecto, los voy viendo a todos uno por uno, pero cuando miro a uno de sus hermanos yo veo que lo matan, y a mí eso me asustó muchísimo. Por supuesto, jamás en mi vida yo había hecho una cosa como esas. Al día siguiente este hombre me escribe, me dice, Ale, ¿cómo viste a mi familia? Y no, pues, todo bien, parce. Sí, pues como le iba a decir yo otra cosa. Este es un poquito agrícola. Eso. Y me dice, ¿cómo te ocurre? Yo sé que volviste a alguna cosa. Y le dice, hasta que al final, después de mucho, hombre, ve, es que es una cosa absurda, pues, pero no me hagas caso, nunca he visto una cosa como esta. Yo veo que a esta persona la van a matar y no sé qué decirte. Dice, ¿cómo? No me digas eso, yo estoy muy asustado, ¿qué voy a hacer? Mira, yo hace mucho rato no hablo con él, estamos berracos, no hablamos. Era su hermano, pero pues no hablaba.
Entonces el hombre queda tan preocupado que lo llama. llama a su hermana y le dice lo que yo le dije, y yo, Dios mío bendito, se me aparece al consultorio esta mujer furiosa, ¿qué es lo que vos le estás diciendo a mi hermano? Y digo, "Pucha". Empiezo yo a explicarle, mira, no, es esto y esto, no me hagan caso, pues porque no tengo ni idea de nada, yo no sé qué está pasando, pero pues me pide ese favor y eso fue lo que vi, no entiendo por qué, yo tampoco lo entiendo, ¿sí? ¿Cómo? Y entonces ella hace el mismo gesto, es que yo también estoy peleada con él. ¿Será que hablo con él? Yo le dije, yo siento que es un ser de oscuridad que necesita volver a nacer. No dije más. Al día siguiente yo salía para Bogotá a un seminario y le dije a mi esposa, cuando salía, le dije, yo creo que mi tío tal se muere hoy. Y pues, sí que se muere porque está enfermo. No sé por qué, pero me levanté pensando en eso. Pero era porque había una conexión profunda en este cuarto centro, por alguna circunstancia. Yo dije, no, pero pues, ¿qué va a hacer? No, esas son ideas tuyas. Yo llego a Bogotá y a las 11 de la mañana me suena el teléfono, se acaba de morir tu tío. Pucha, yo me pegué una asustada tremenda, pero a las 11 de la noche de ese mismo día me llama esa otra persona, la hermana de aquel de allá, me dice, se nos acaba de ir ese ser de oscuridad, lo acaban de matar. Yo me asusté demasiado, les confieso, porque yo no sabía de eso, y lo primero que hice después de bajarme del avión fue irme para donde un monseñor. Y le dice, monseñor, yo necesito que usted me quite esto, mire lo que me está ocurriendo, y el sinvergüenza me miraba y se reía. Y yo, padre, usted no me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, es que mire, esto no me lo aguanto, dígame qué es esto. Y seguía muerto de la risa, y yo, pero, pues... ¿Dónde está el chiste? Entonces me dice, mira, eso no lo leíste tú. Para redondearles y no hacerles muy extensa la historia, él me dice, esto lo dije para ti en un momento y una circunstancia determinada. Debe tener un significado, aprovechala para servir. Yo me voy de allá medio berraco. Y así me quedo como 10 días muy angustiado, muy preocupado. Y eso tiene muchas aristas esa historia, pero les voy a redondear con una solita. Y ahí yo entendí que pasaba alguna cosa. Porque después, como 15 días después, viendo una paciente que vino por una migraña, yo estoy trabajando común y corriente, pasándole el láser, la cosa, y de pronto me llega, háganle cuenta, un flash, cáncer de colon. Y yo, oye, ¿has tenido alguna molestia en el colon, en posición, esta cosa? No, ninguna. De todas formas, ¿por qué no te haces? Pues, obviamente yo no le iba a decir nada más. ¿Por qué no te haces una colonoscopia? Que es bueno, que a esta edad te la hagas. Yo me tenía que pagar de alguna cosa, ¿no? Lo cierto es que ella sale medio brava y me dice, ¿cómo que una colonoscopia? Yo vengo con una migraña. Pues, yo no, sí, pero como un examen complementario, en fin, ella se va. Pero como a los 15 días empieza a sentir alguna sintomatología y decide hacerse su colonoscopia. Se la hace y en efecto le encuentran un carcinoma in situ, es decir, una cosa muy localizada. Se pudo extirpar de eso ya hace casi 20 años y por fortuna no pasó nada más y se salvó y hoy en día vive una vida tranquila. Pero ahí entendí yo esa frase que decía Jorge Carvajal en algunos de los seminarios: es el momento de incluir a un Dios en las ecuaciones de nuestra medicina. ¿Sí? Y entendí que había momentos en que uno está utilizando esa vía de la FM, pero para comunicarse con el patrón mayor. Y ese patrón mayor entonces a veces le sopla a uno cuando uno está en sintonía. Eso es todo. Nadie tiene una habilidad especial, o todos tenemos una habilidad especial, dependiendo de qué, de cómo lo estemos viviendo en ese momento. ¿Sí? Entonces es entender que a veces la mente nos domina, que a veces nosotros tenemos esa sensación de que hay una mente, llamémoslo así, extendida, y que a través de esa mente extendida nos damos cuenta de que hay una comunicación mayor con ese ser superior, llámenlo como lo queramos llamar, y finalmente nos damos cuenta de que nosotros podemos, si entendemos que la mente nos domina y no que nosotros dominamos la mente, podemos darnos cuenta muchas veces que en ese ADN está inscrita una cantidad de cosas que están por ocurrir y por pasar, y que lo único que nosotros tenemos que hacer es descifrar ese mapa que nos pusieron ahí para que lo observáramos con claridad. Hay un momento en que eso se puede hacer, es el momento en que nos interiorizamos. Acuérdense de la interocepción.
y permítanse hacerlo. Me mencionaste esa palabrita. No sé si es que ella la mencionó, se perdió en el discurso o no sé. La Sociocepción. Sí. ¿Ya lo mencionaste? Sí. Era lo que decíamos que es la conexión, el Con el otro, vínculo, ahí fue cuando hablamos de la oxitocina, y de entender que esa sociocepción se da porque hay factores que nos ayudan a hacer más vínculos cada vez más. Gracias. Alejo, volviendo a lo de ahora, cuando hablaste lo del pitocin, Sí. cuando van a hacer el bebé, ¿qué pasa entonces en los casos con cesárea? A ¿Qué ver, pasa ahí con el bebé, pues que no es... obviamente hay muchas circunstancias, ¿no? Hay cesáreas que son salvadoras, hay otras que son casi que elegidas por las mamás porque ya no quieren. No, en caso de nada por posición podálica, por ejemplo. O sea, que viene sentadito el bebé, Sí, no giró. ya es un caso específico, pero podríamos hacer casi un seminario completo para hablar de eso, porque adoptó esa posición, qué pasó con los campos magnéticos en la mamá y el bebé, Se invirtieron qué los hizo que polos. se invirtieran los polos o no, qué pasó que en ese momento esa polaridad primó sobre la polaridad de la mamá. Y permaneció. Es decir, hay muchas circunstancias alrededor de eso, pero lo que sí te puedo decir es que frecuentemente un parto por cesárea implica que el bebé no tenga que hacer un gran esfuerzo para pasar por el canal del parto, y eso puede verse reflejado más adelante en que igualmente no tenga la misma resistencia para Que el afrontar otro, después que la problemas luchó. y dificultades de ese que tuvo que hacer el esfuerzo para pasar por ahí. Exacto. Pero esa es una irresponsabilidad, me parece a mí, de los ginecólogos entonces. Total. Claro. Pues Y porque también hay es que billete. como uno no sabe eso, Sí. y ellos por comodidad, es que sí, es que me da como rabia. Sí, claro, y eso No, pero eso Porque sí, son Sí, por es comodidad un de negocio. ellos, dicen, Eso puede no, ocurrir, ya estás lista. afortunadamente, digamos que hay de todo. Y hay desde demasiado responsable que te dice yo no te voy a hacer una cesárea electiva porque es que esta no es la vía natural de que nazca tu hijo, hasta el otro que dice pues sí, y hasta me pagan mejor. ¿Sí? No. Infortunadamente. Pero con un parto natural, pues va uno a la revisión, le hacen el tacto, no, ya está listo, ya está que nace, entonces mejor, claro, para que no vaya a ser a las 12 de la noche. Para que no lo despierten. Venite aquí, que entonces yo te pongo el pitocin y Sí, Listo. sí. Infortunadamente sucede también. Así es. Pero es como en todo, ¿sí? Es como es todo, como cuando ustedes llevan el carro al mecánico y le arregla una cosita, pero le daña dos para que tengan que volver pero rapidito, como es ¿cierto? A ver, infortunadamente ya ese es otro tema, nos tendríamos que sentar a hablar aquí de ética y profesiones y eso daría pues para muchísimas cosas, pero lo importante es que quede ahí la impresión grandota de que detrás de todo esto, para poder desarrollar esa voluntad de la que hablábamos la otra vez, tiene que haber una integridad en todo lo que hemos mencionado hoy. Todos esos factores que hemos mencionado hoy son necesarios para que el poder y la voluntad salgan a flote y para que eso que hoy nos propusimos realmente le metamos toda la fuerza y pueda ocurrir lo que nos propusimos. Si no existe el rayo de la voluntad y el poder, vamos a empezar 1000 veces la misma cosa y nunca la vamos a terminar. Por eso es tan importante esa parte. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer la meditación.